Bueno, voy a comenzar repitiendo un poco este power que ya habíamos explicado en clase, para ir cerrando ya todos estos filum desde acelomados a pseudocelomados. Bueno, filum nidaria, ¿sí? El nombre del filum tiene que ver con, antes llamados celenterados también por la cavidad del cuerpo, pero el nombre tiene que ver más bien con los nidocitos, que son unas células especiales urticantes de ataque y defensa. Acá vemos la enorme variedad, la mayoría son todos acuáticos, la inmensa mayoría son marinos y algunas especies son de agua dulce, como la hidra verde. Bueno, acá podemos ver desde anémonas hasta medusas y los famosos arrecifes coralinos. Bueno, como estructuras importantes para marcar, generalmente de los nidarias, es que son diblásticos, o sea, ya tienen tejidos verdaderos, no órganos. Acuérdense de cuando definíamos los niveles de organización. Su simetría es radial o birradial. Ahí falta una R. Por lo tanto, tienen un extremo oral y aboral. El endodermo va a formar la cavidad gastrovascular o arquenterón, intestino primitivo, ¿no? Queda en esa etapa, en la etapa de gastro. Los tentáculos son táctiles, tienen unas terminaciones neuronales que sirven para eso, precisamente para el tacto. También tienen células aglutinantes que pueden pegar, o sea, adhesivas, y tienen también un sistema de defensa y de ataque. Las células nerviosas tienen sinapsis químicas y eléctricas, no hay cefalización porque son radiales, y el nematocisto sería como una especie de célula especial que tiene mucha relación con el sistema nervioso. La locomoción está dada por las células musculares, que son circulares y longitudinales, lo que permite un movimiento, como vamos a ver después en las medusas, un movimiento muy activo y rápido. Hay formas coloniales que poseen la forma inversa a la medusa, que es el pólipo. Y a veces se especializan los pólipos en la alimentación, como el gastrozoide, la reproducción, gonozoide, de gónadas, y defensa, ¿no es cierto?, que son los dactilozoides, que tienen las células urticantes. Hay dos formas o planes corporales, pólipo y medusa, que son inversos, y a veces se pueden dar dentro del mismo animal, dentro de la misma especie, ser en un momento de la vida pólipo y en otra medusa. Bien, el filum se divide en diversas clases, cubozoa, ¿sí?, o las avispas de mar, como está ahí Box Shelley, que dice en inglés, sifozoas o las medusas verdaderas, como la Aurelia, antozoas, que son, los antozoas son las anémonas, como la que vemos ahí, un pólipo gigante, y los corales, que son más pequeños pero forman exoesqueletos coloniales enormes, que son los famosos corales duros, que forman los arrecifes. Y los hidrozoa, que son pólipos en realidad, aunque esta parezca una medusa, no lo es, sino que son pólipos. Bien, acá vemos en esta imagen más antigua la diversidad, ¿no es cierto? Hay de formas que parecen plumas, otras que parecen hojas como la gorgonia, bueno, errantes como la fisalia o calavera portuguesa, que después hablaremos porque es muy peligrosa, la aurelia, que es muy conocida hasta en nuestras playas también argentinas. Bueno, hay una gran variedad que viven en el bentos. ¿El bentos qué es? El fondo marino, ¿sí? Y hay unas que son pelágicas, o sea, de mar abierto, como las que tienen flotación libre. Bien, al ser diblásticos, nosotros ya lo sabemos, que en realidad solo va a haber dos capas, ¿sí? Y en estos animales, el estómago, mal llamado estómago, será una cavidad gastrovascular formada solamente por el endodermo y tendrá el nivel de desarrollo del arquenterón, o sea, no tiene, solo tiene boca-ano, no tiene salida por otro lado, sino por eso queda en estadio de arquenterón. O sea, ser diblástico trae esas consecuencias, que es la falta de más evolución en las estructuras. Bueno, acá vemos
precisamente que ustedes dicen, sí, pero tiene 3 capas, ¿no es cierto? Acá vemos las 2 formas que pueden ser pólipo y medusa, las cuales son complementarias muchas veces. Bien, ahí vemos el ectodermo, que sería la epidermis, que después veremos, tiene varias células especiales, y el endodermo, que siempre va a formar la gastrodermis, o ese endodermo va a tener función digestiva, con células que van a secretar enzimas digestivas. Lo que llamamos mesoglea es particular de los nidarios y es una capa intermedia, no es un mesodermo para nada, sino que es una capa de material orgánico, ¿sí? Y algunas células, pero no es un material de células vivas. En el caso de la medusa es mucho más gruesa y le permite mantener la forma, ¿no es cierto? La forma de copa. En las hidras y pólipos es mucho más pequeña. Bueno, acá lo vemos bien, otra forma, ¿no es cierto? Vemos que lo que se llama boca en realidad es orificio oral a voral, ¿sí? Anal y bucal. Y vemos que lo que está marcado en marrón claro, es la cavidad gastrovascular, tanto en la medusa como en el pólipo. Incluso en la medusa, esa cavidad se puede ramificar en los tentáculos principales. Bien, ahí se va a introducir la presa por los tentáculos, van a ser introducidos. En el caso de la medusa hay como una especie de boca prolongada, que es el manubrio, y se va a digerir. Bueno, entonces vemos acá la correspondencia, nada más que al revés, del pólipo y la medusa. Bueno, tejidos fundamentales. Primero, tiene 2 capas, por así decirlo, de fibras musculares, que no llegan a ser músculos, ¿sí? Sino ese tejido muscular. Uno va a ser, como dice aquí, el epitelio muscular con células prismáticas, ¿sí? Y después, debajo, va a estar otras células musculares, ¿sí? Que son contráctiles. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener 2 movimientos, uno de contracción y el otro va a ser, diríamos, de relajación al mismo tiempo. Por lo tanto, va a provocar un movimiento que lo vamos a ver que es muy típico. Todo inervado ¿por quién? Por las neuronas, ¿sí? Que son las marcadas en violeta. Y ven que en la epidermis sobresalen unas puntitas de una célula que es neurosensorial. Esas pequeñas puntitas, esos pequeños pelitos o agujitas son sensibles al tacto, ¿sí? Y pueden descargar una reacción de huida, de ataque o defensa. Bueno, acá vemos entonces un corte de la hidra, el pólipo de agua dulce por excelencia, que esta época, en esta temporada, desde la sequía no se puede encontrar por ahora. Vemos que está el corte y las células en violeta son las epidérmicas, ¿sí? Las epidérmicas, fíjense que tienen receptores sensoriales. Las negras, el color negro son células nerviosas, neuronas, ¿sí? Que van en forma de un plexo, de una red de neuronas, van ¿entre qué? Entre la epidermis y la endodermis. Bien, fíjense que hay receptores sensoriales en la epidermis y unas células especiales amarillas que apenas se ven, que se llaman nidocitos. Esas son las células urticantes. En verde tenemos el endodermo, llamado también gastrodermis. Esas células que vemos ciliadas, en realidad son células que van a captar el alimento digerido, y las células glandulares son las que van a eliminar enzimas para digerir ese alimento. El alimento va a ser ingresado en la cavidad gastrovascular desde la boca. Acá vemos un corte para que vean bien el ectodermo por fuera, no muchas capas de célula, la mesoglea, que por ahí discurre la red nerviosa, no sistema nervioso para nada, acuérdense, y ahí vemos el endodermo, que también llamado gastrodermis, y vemos cómo también hay partículas que no son células y que son alimento,
¿sí? Parcial o totalmente digerido. Bueno, acá lo vemos en inglés, pero se ve muy bien en las negras, que son las neuronas, cómo van inervando y captando respuestas tanto y emitiendo resultados tanto desde el exterior como del interior, de la gastrodermia. Otro corte, más clásico, perdón, otro corte más clásico donde se ve una hidra de agua dulce con sus agregados, en este caso que serían las gónadas. Testículo y ovario son hermafroditas. Acá vemos, en este caso, algo muy típico de los nidarios y que se puede ver perfectamente en la hidra es la gemación, como es una forma de reproducción asexual formando una yema, ¿sí? Una yema que es primero como un pedúnculo que surge al costado del cuerpo y luego se independiza. Esa es una forma de reproducción asexual. Pero también hay una reproducción hermafrodita, en este caso por medio de gónadas y fertilización. Bien, el color se llama hidra verde, la de agua dulce, porque tiene una asociación simbiótica con algas unicelulares, las zooxantelas, que se ubican más o menos en la mesoglea. Y a cambio de una protección que le daría la hidra, para no ser comida por invertebrados o protistas, en este caso, tiene células urticantes para protegerse, y a cambio las algas son muy eficientes en fabricar hidratos de carbono que le sirven como alimento a la hidra. Bien, algo muy relacionado con los pólipos que vimos recién es esta que parece una medusa, que es la carabela portuguesa. ¿Por qué la nombro? Porque generalmente llegaba hasta Brasil, pero con el cambio climático se está acercando ya a los mares de acá de Argentina y han aparecido y son muy graves. Pueden tener graves consecuencias toparse con una de estas medusas. Fíjense en la derecha que está formada por distintos pólipos. O sea que es una asociación de pólipos, ¿sí? Entonces están los dactilozoides, que están en esos largos tentáculos, ¿no? Que están llenos de nematocitos o de células urticantes para la defensa y captura de presa, como dice el esquema. Después arriba están los gonozoides, o sea, gónadas, ¿no? Pólipos reproductores, y los gastrozoides, los que van a hacer la digestión del alimento. O sea que, por ejemplo, estos largos dactilozoides pueden tener hasta 10 metros de largo, y van capturando como redes los pececitos y pequeños invertebrados que se cruzan. Luego se retraen por los músculos contráctiles y son llevados hasta los gastrozoides. Lo más interesante de esta especie es la cresta o vela, que por eso viene el nombre de carabela portuguesa, y está formada por un neumatóforo, que es un flotador, como lo dice aquí, relleno de gas, generalmente de dióxido de carbono. Bueno, precisamente en los mares generalmente del Mediterráneo, del Caribe y Brasil, Uruguay y ahora llega a Argentina por el cambio climático, hay que tener mucho cuidado con el roce, con los tentáculos larguísimos de esta especie, que puede producir desde lesiones de gravedad moderada a grave e incluso la muerte, ¿no es cierto? Así que hay que tener bastante. Acá hay una cartilla de prevención. Acá vemos los distintos nidocitos, dentro está el nematocito, y fíjense que los nematocitos pueden estar a la izquierda, arriba, lo vemos en estado de reposo, pero tiene una puntita que sobresale de la epidermis, se llama nidocilo. Ese nidocilo, una vez que es tocado por una presa o por un atacante, provoca la descarga del filamento urticante, que lo vamos a ver. Filamento urticante lo vemos aquí, enrollado, ¿sí? Bueno, y este nidocilo, ¿qué va a hacer? Va a provocar la descarga, que vemos acá, del filamento urticante, que a veces se va a enterrar en la epidermis de la presa, ¿sí? O puede ser otro tipo de
de filamento que puede ser, en vez de urticante, puede ser aglutinante y va a enrollar y va a inmovilizar a la presa. Bien, generalmente la descarga, si es un animal unicelular, un protista, o muy pequeño, puede ser un solo nematocisto, ¿sí? Puede capturarlo. Pero si se roza con un pez o con un brazo humano, se pueden descargar miles a la vez. Acá lo vemos abajo, vemos toda la secuencia de cómo se activa esta célula urticante, que es muy especial, particular de este filo. Acá vemos en la hidra, por ejemplo, en un tentáculo, cómo está llena de nematocitos uno al lado de la otra. Si el estímulo es muy pequeño, se descargará uno solo. Si es muy grande, se descargan muchos. Y acá vemos los distintos tipos de nematocistos, ¿no? Algunos que son envolventes, o sea que ya les dije que en forma de lazo pegajoso van a captar a la presa, y los otros van a ser los que tienen una especie de púa que se va a enterrar en la pieza. Acá vemos también otra forma de graficarlo, ¿no? Está muy bien. Después tienen que visitar la página que les voy a subir de la Universidad de Granada. Ahí se ven todos los videos de este filum y son esenciales para poder entender más sobre este tipo de animales. Bien, acá vemos el roce tanto sea de la avispa de mar, como vemos ahí, como de cualquier medusa de tentáculos largos o como la fisalia, puede producir quemaduras, como se dice, de diferente gravedad. Bueno, pasamos a otro. Esta es una colonia muy chiquitita, muy pequeña, pero muy estudiada, ¿sí? Que es el Hydrozoo obelia, ¿sí? Este es un dibujo del siglo XIX que está muy lindo como para graficarlo, ¿no? Bueno, tiene un ciclo clásico alternante doble, sexual, asexual y pólipo-medusa, o sea que pasa por las dos situaciones. Bueno, fíjense, el organismo colonial consta, primero, acá arriba a izquierda, un gastrozoide, que es un pólipo que tiene boca, tiene tentáculos, ectodermo, endodermo, y que se va a encargar de la digestión de presas. Y luego se digerirá y los componentes digeridos pasarán a formar parte de la alimentación de los restos de la colonia que no se pueden nutrir, como este pólipo que forma el gonozoide, gónadas, ¿no es cierto? Y adentro están pequeñas medusitas. Bien, después tenemos una medusa de vida libre, este sería parte de la forma pólipo, esta es la forma medusa, ¿sí? Que tiene a su vez el velo, los tentáculos, la boca, que forma una extensión llamada manubrio, y lo que vamos a ver es que tiene gónadas, o sea que la medusa va a ser una fase sexual y la pólipo va a ser una fase por mitosis, va a producir medusitas asexualmente. Esta medusa, producida asexualmente, luego madurará y, como vemos acá en estos 4 puntos, son las gónadas, van a haber macho y hembra y van a producir la fase sexual. Bien, de esa fase sexual surge un huevo, luego se va a gastrular y va a formar una larva plánula ciliada, acá la ven, de vida libre, que va a reiniciar el ciclo asexual. Bueno, acá se ve muy bien, en tenemos la colonia de Obelia, se ve bien en el detalle. Por un lado tenemos lo que es el senosarco, que es este tubo por donde se van a comunicar los diferentes pólipos. El gastrozoide, que es el pólipo alimenticio, va a digerir y va a brindar alimento por este canal, por ejemplo, al gonozoide que no se puede alimentar. Ahí están las mini medusitas que se están formando por división asexual. Acá se ve muy bien el gonozoide encargado de la reproducción, el estolón, que es por donde se comunica y se transmite el alimento, digamos, desde el gastrozoide hasta estos que no se pueden alimentar. Y entonces ahí tenemos, bueno, y el gastrozoide propiamente dicho, como había dicho recién. El perisarco, esto celeste que se ve acá, es una parte de la epidermis protectora. Bueno, acá se ve muy bien todo el ciclo. Podemos comenzar por
por ejemplo, por la formación del óvulo y el espermatozoide, la unión, que formará el cigoto, entre dos medusas libres, con sexo separado, dioico se le dice. Se forma el cigoto, se segmenta, blástula, y a partir de la blástula se va a formar la larva de vida libre plánula, ¿sí? Que se fija y va a continuar al estadio de gastrulación. O sea, esta todavía es como una blástula con cilias. Y después, ¿qué pasa? Se forma un pólipo. El pólipo a su vez empieza a tener como esas estrangulaciones, se llama estrobilación. Esas estrangulaciones, ¿para qué sirven? Para formar los demás componentes de la futura colonia. Cuando está madura la colonia va a tener pólipos en formación, que se llaman yemas, que pueden dar cualquiera de los dos pólipos. Está el pólipo digestivo, se reconoce re fácil porque por los tentáculos, para capturar alimento, gastrozoide, y el que no se puede alimentar, pero sí va a formar por división mitótica, va a formar a las yemas de medusas, y se llaman gonozoides, ¿sí? No se pueden alimentar, pero sí son nutridos porque por el tallo, ¿no es cierto? En este caso por el senosarco. Muy bien. Luego, estas medusitas formadas en toda esta parte asexual del ciclo van a madurar y van a reiniciar nuevamente el ciclo de Ovelia. Acá lo vemos también, otra en inglés, pero bueno, se puede entender, ¿sí? Cómo estos animales tienen esas dos adaptaciones perfectas para ubicarse en un nicho ecológico y aprovecharlo enteramente. Bueno, la clase de Siphozoos son las medusas verdaderas. Acá vemos a la medusa verdadera, una medusa que puede ser Aurelia, con su boca, fíjense, y tentáculos principales más grandes que forman los tentáculos orales, generalmente son 4, a veces más, y van a formar una prolongación que se llama manubrio, que es donde está la boca y ano, ¿no? Bien, empecemos por aquí, la epidermis. La epidermis va a tener una forma cóncava, por eso también se le dice umbrela, ¿no es cierto? Umbrela como paraguas, y va a tener esa forma cóncava. Muchas veces la epidermis de este lado, del lado dorsal, no tiene nematocistos y se puede maniobrar, se puede tocar, no pasa nada. ¿Dónde están los nematocistos? En los tentáculos que vemos a los costados, ¿sí? Bien, ¿el endodermo cuál es? Es la gastrodermis, ya les había dicho. Y aquí la mesoglea tiene una sustancia gelatinosa que le da consistencia para poder mantener la forma en el agua. Bueno, la gastrodermis o estómago, podemos encontrar en algún lado, tiene irradiaciones hacia los tentáculos principales. Por lo tanto va a haber por lo menos 4 en este caso. ¿Para qué? Para digerir y que el alimento llegue a todas las partes del cuerpo. Tenemos después las gónadas, que muchas veces se ven con colores, ¿sí? Llaman la atención. Pueden ser entonces las gónadas, los órganos reproductores, ovario y testículo. Y algo interesante que también tienen órganos del sentido, los ropalios, que pueden ser órganos solamente del equilibrio y muchas veces también pueden tener ocelos o ojos simples para captar la luz. Acá se ve también otro esquema donde hay órganos sensoriales en lo que sería la umbrela, o sea la epidermis, lo cual le permite tener una respuesta ante un atacante o ante una presa. Lo que vemos acá es la boca, ¿sí? Y forma un manubrio, que es esta prolongación, los tentáculos orales, que son estos, y los tentáculos que capturan las presas con los nidocitos, que son estos, ¿sí? Bien, vemos acá los anillos nerviosos y las fibras musculares que van a hacer que se mueva a veces rápidamente. A ver si podemos, por ejemplo, en este video, que dura muy poco, vemos la acción de los músculos de la medusa. Bueno, la medusa Aurelia, como la vemos acá, también puede ser bioluminiscente. Y acá tenemos también, es parecido a Ovelia, pero acá es un poquito distinto la fase de que esta medusa va a producir por reproducción sexual, otra vez, una larva plánula. Hay medusas macho y hembra.
un pólipo que se va a fijar al sustrato, ahí va a crecer, desarrollando largos tentáculos. Y acá, en vez de ovelia, que forma como una especie de tallo, de plantita, diríamos así, pues nada que ver, pero bueno, parecida, acá lo que va a haber es división en altura, se va a estrobilar, como dicen, ¿no es cierto? Se va a segmentar asexualmente, y todas estas partes van a ser protomedusas muy pequeñas que se llaman éfiras. A medida que están maduras se van a ir liberando. Bueno, tienen que ver el video que yo ya subí hace rato sobre los nidarios de España y los videos de la Universidad de Granada. Ahí se ve perfectamente el movimiento de estos animales, ¿sí? En las distintas fases. Bueno, acá lo vemos también, otro sacado de uno de los libros del Barnes, creo que es. Ahí lo vemos bien, como todo este animal sigue un periplo bastante raro. Bueno, algo interesante, muy lindo para algunos lugares, ya ha llegado acá a Argentina también este año, son las medusas fluorescentes, ¿sí? Bien, que tienen aplicaciones importantes, ¿sí? Para la biotecnología. Ha producido en la década del 90, fin del 90 y 2000, la revolución biotecnológica, ¿sí? En todo sentido, para comprender más el comportamiento celular y demás. Incluso, bueno, acá lo que vemos, se han producido embriones clonados con la inserción de los genes de la bioluminiscencia de la Aurelia. Bueno, acá algunos ejemplares gigantes, como esta que es de mares fríos, esta medusa, y bastante peligrosa, fíjense lo largo, ¿no?, de los dactilozoides o de los tentáculos. Y esta es muy peligrosa, de los mares del Caribe, la avispa de mar, son cubozoos, es otra clase, ¿sí? Si bien más o menos la estructura interna es similar. Bueno, aquí terminamos con este video.